Muy bien, vamos a continuar con nuestra preparación y evaluación de proyectos, el tema de la carrera de Ingeniería Comercial, Ingeniería Financiera y Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Simón. Hoy nos toca el tema número 2, que es el marco lógico, con la lección número 4. Habíamos dicho que proyecto es un conjunto coherente e integral de actividades tendientes a alcanzar objetivos que contribuyan a la solución de problemas determinados a través de la inversión y el uso de insumos, tecnología y fuerza de trabajo para transformarlos mediante un proceso productivo en bienes de consumo, de manera que su funcionamiento permita generar beneficios económicos y sociales. Un proyecto no es nada más que la entrada de insumos hacia un proceso productivo que nos permite, mediante este proceso, precisamente la salida de productos a el mercado para su correspondiente comercialización. Las etapas de un ciclo del proyecto son 3, como sabemos: formulación, ejecución y operación. Entonces, el marco lógico nos sirve para planificar la formulación, monitorear la ejecución y evaluar la operación y postoperación del proyecto. La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación de objetivos, en la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los planes de desarrollo, en la preparación del diseño de proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de proyectos, en la implementación de proyectos aprobados, en el monitoreo, revisión y evaluación de proyectos y su desempeño. La metodología fue elaborada originalmente como respuesta a 3 problemas comunes de los proyectos: planificación de proyectos carentes de precisión con objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto, proyectos que no se ejecutaban exitosamente y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto cuando estuviese concluido. La metodología contempla 2 etapas grandes. La idea central consiste en que más bien los proyectos son diseñados para resolver los problemas. Existen 5 tipos de análisis para realizar. Identificar el objeto de investigación es importantísimo. El análisis de involucrados, el análisis de problemas, que es nada más que una imagen de la realidad, el análisis de objetivos, imagen del futuro, y el análisis de estrategias, comparación de las diferentes alternativas en respuesta a la situación más precisa. La etapa de planificación es la idea en la que el proyecto se convierte en un plan operativo práctico para su ejecución. En esta etapa se elabora a partir del marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en un determinado tiempo. Identificar el objetivo de investigación. Lo fundamental es identificar el objeto de investigación, es decir, se debe delimitar claramente el escenario físico, el territorio claramente delimitado, el sector específico en el que se va a abordar la problemática, la temática a estudiar, por ejemplo, la producción agrícola en el municipio del Páramo, que es un ejemplo que utilizaremos en esta situación. La situación de salud de los niños de la comunidad de Azores en el municipio de Páramo. El nivel académico de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad del Sur. El análisis de involucrados es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener un vínculo con el proyecto dado. El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Por lo mismo, esta instancia compete sobre todo a los proyectos públicos y casi de manera irrelevante a los proyectos privados. El análisis del problema. Al preparar un proyecto es necesario identificar el problema que se debe intervenir, así como sus causas y sus efectos.
El procedimiento contempla los siguientes pasos: analizar e identificar lo que se considere como problema principal o central de la situación a abordar, establecer el problema central que afecta al objetivo de estudio o al objeto de estudio más bien, aplicando criterios de prioridad y selectividad, definir los efectos más importantes del problema en cuestión, anotar las causas del problema central destacado. El análisis de problemas, una vez que tanto el problema central como las causas y los efectos están identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de problemas da una imagen completa de la situación negativa existente dentro del ámbito de estudio. Se debe revisar la validez e integridad del árbol dibujado todas las veces que sea necesario. Esto es, asegurar de que las causas representen causas y los efectos representen efectos en el problema central, y además que el problema central esté correctamente definido y que las relaciones causales estén correctamente expresadas. Entonces, un árbol de problemas se lo representa de la misma manera que un árbol de especie vegetal. El problema principal es el tronco, las causas son las raíces del problema y los efectos están representados por las ramas y las hojas. El problema central a resolver tiene causas, causa 1, causa 2, causa 3, muchas causas. Las causas que también se convierten en problemas secundarios también tienen causas. O sea, la causa de la causa de la causa para llegar hasta la causa final. Entonces, un problema tiene muchas causas, pero también un problema tiene muchos efectos. Y los efectos están dados por lo que sucedería si el problema persiste. ¿De dónde surgen los problemas? Es importante mencionar que los problemas, sus causas y sus efectos, que también son problemas, surgen necesariamente de un análisis de la situación actual del objeto de estudio. Por lo tanto, el análisis se debe realizar, o más bien en el análisis se debe realizar un examen que solo considera los problemas existentes en la comunidad o en el ámbito de estudio emergentes de un diagnóstico con cierto nivel de profundidad. El hecho de enunciar problemas como lluvia de ideas que no existen en la realidad o que pertenecen a otro ámbito puede llevar a una deficiente construcción del árbol de problemas y por lo tanto a diferentes resultados. Entonces, nuestro árbol de problemas de la comunidad de Páramo, como habíamos mencionado, tiene un problema central que son los bajos volúmenes de producción agrícola. Análisis de causas de primer orden. El problema central de la comunidad del ejemplo está referida a los bajos niveles de producción agrícola. Las causas de la baja producción problema se deben encontrar con la pregunta ¿por qué? Y en el caso de estudio, estas causas son dos. Hay bajos niveles de producción agrícola porque hay un decremento de la productividad o también porque hay una disminución de las superficies de cultivo. Y también estas causas, a su vez, tienen otras causas. La causa de primer orden se convierten en problemas de segundo orden de las que analizamos sus causas. El decremento de la productividad implica una disminución paulatina de los rendimientos de producción por unidad de superficie, cuyas causas pueden ser, y en nuestro caso son, propagación de plagas y enfermedades, déficit de humedad en los cultivos, caída de fertilidad de los suelos, utilización de herramientas muy básicas para la agricultura, manejo inapropiado de cultivos. A veces se ponen, cuando especialmente existe lluvia de ideas, se introducen causas que en realidad no existen, causas que solo existen en la idea o en el pensamiento de las personas que están aportando con el trabajo. Es importante depurar y desechar las causas anotadas y que no corresponden a el diagnóstico de la realidad concreta. En nuestro análisis se han desechado algunas causas que fueron enunciadas y que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, nos dijeron que las tierras son, o más bien tienen un alto nivel de alcalinidad, cosa que se ha comprobado y no existe. Tierras desertificadas tampoco existen. Cultivos en pendientes excesivas.
No hay cultivos en pendientes excesivas, lo que sí hay pendientes excesivas que no tienen cultivos. Las causas de segundo nivel. El segundo problema referido a la reducida superficie de cultivos a su vez tiene causas en por qué hay una reducida superficie de cultivos, por la expansión de la mancha urbana hacia las zonas agrícolas, excesiva pendiente del terreno, excesiva parcelación de la tierra. Análisis de los efectos. Los efectos son las consecuencias que provoca el problema central. Se deben encontrar planteando. Si esto sucede, entonces tendremos esta consecuencia. El efecto se construye, o más bien se constituye también en un problema de mayor orden que a su vez también tiene sus efectos. Volvemos a mostrar el árbol de problemas, donde los bajos niveles de producción agrícola se dan por el decremento de la productividad y por la disminución de las superficies de cultivo. Y los bajos volúmenes de producción agrícola van a provocar una escasa disponibilidad de alimentos y bajos niveles de producción comercializable. Los análisis de efectos del primer orden. Hemos dicho que el problema es bajos niveles de producción agrícola. Si los niveles de producción agrícola son bajos, entonces se tendrá como consecuencia escasa disponibilidad de alimentos para las familias, bajos niveles de comercialización. Análisis de efectos de segundo nivel. El primer efecto del problema principal de la comunidad de Páramo está referida a la escasa disponibilidad de alimentos. Es decir, las familias se verán privadas de contar con una mayor producción de alimentos o con una mayor disponibilidad de alimentos. Este hecho provocará un efecto del incremento de enfermedades por desnutrición. El segundo efecto del problema principal de la comunidad de Páramo del Ejemplo está referida a los bajos niveles de comercialización, es decir, que la producción se reducirá en el mercado, la producción destinada al mercado se irá reduciendo paulatinamente. Por lo tanto, se provocará la reducción de ingresos familiares al no comercializar la producción y hacia un proceso acelerado de migración. Al no tener producción, habrá fuerza de trabajo ociosa que tendrá que ser empleada en otros lugares, por eso la migración. Entonces, muy rápidamente nosotros hemos podido observar cómo un árbol de problemas tiene sus causas y tiene sus efectos que posteriormente del análisis estas causas se convertirán en problemas y estos problemas se convertirán o tendrán a su vez otras causas. En cambio, los efectos igual. Un problema tiene un efecto y este efecto tiene otro efecto y así sucesivamente para ir ordenando dentro de lo que es la construcción misma del árbol de problemas que nos va a servir bastante. La próxima lección estará referida al árbol de objetivos, que no es nada más ni nada menos que la transposición de los problemas en soluciones.